Bienvenidos a cada uno de ustedes y una vez más, qué grato placer poder una vez más contar con su presencia, con su atención en la presentación de esta nuevo tópico, nuevo tema en el libro de Apocalipsis. Recuerde, hemos venido trazando una serie tan importante. La hemos titulado Voces y Señales del Tiempo del Fin. Y la hemos basado en el libro de Apocalipsis y hemos también a la misma vez explicado y ayudado y hemos tratado de hacerla entender a través del uso de la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios se explica a sí misma. En este momento quiero una vez más poder brindarles a ustedes un mensaje adicional de parte del libro de Apocalipsis. Nuestro enfoque continúa siendo el mensaje de los tres ángeles. Y en este día vamos a hablar acerca del mensaje del tercer ángel. Un mensaje bastante particular, bastante especial, pero que es esencial entenderlo. Antes de entrar al estudio de nuestra palabra, o de la palabra de Dios mejor, vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Padre, como en las ocasiones anteriores, una vez más, Padre, queremos venir delante de ti porque queremos, en primer lugar, darte las gracias por la oportunidad de poder presentar esta tu palabra y a la misma vez por la atención de cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos que nos están acompañando y a la misma vez, Padre Santo, implorar también la bendición tuya y la dirección de tu Santo Espíritu. Permita que este estudio una vez más pueda ayudar a complementar la comprensión que hemos venido adquiriendo y que pueda, Padre Santo, a la misma vez ayudarnos a tomar decisiones importantes en nuestras vidas espirituales. Todas estas bendiciones, Padre Santo, las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido amigo, no sé en qué momento o si en algún momento usted haya escuchado algún tipo de mensaje que posiblemente le haya sonado bastante fuerte, quizás bastante aterrador, pero que a la misma vez tenga firmeza en lo que se haya dicho. Sabe que la palabra de Dios está llena de mensajes donde nos invita a amarnos los unos a los otros, donde nos invita a ayudarnos los unos a los otros, a servir al Señor Jesús, etc. Hay muchos mensajes hermosos, positivos en las Sagradas Escrituras, pero a la misma vez que usted encuentra ese tipo de mensajes, Dios también, como un buen Padre, un Padre celestial, también nos provee mensajes que a veces no son tan cariñosos, no suenan tan amorosos, pero que son dados por amor y con el mayor deseo de salvar a la raza humana. Este mensaje aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Ya hemos analizado el primer mensaje que nos invita a temer a Dios, a darle gloria y a la misma vez a adorarlo. Hemos analizado el mensaje del segundo ángel, donde se nos menciona acerca de la caída de este sistema llamado Babilonia y la razón por la cual ha caído, ha proclamado o ha dado un mensaje completamente equivocado o desviado a lo que Dios ha enseñado en su palabra. Pero ahora viene un tercer mensaje y yo quisiera leerlo con ustedes y luego entonces empezar a entenderlo. Acompáñeme con sus Biblias allá desde la comodidad de su hogar, a través de la pantalla de su televisor o de su computador. Los que están aquí presentes, aquí conmigo, los invito una vez más al libro de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 9 en adelante. Y otro tercer ángel les siguió diciendo con gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca sobre su frente o sobre su mano,
también éste beberá del vino del furor de Dios, el cual es derramado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles santos y delante del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo día y noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y el que toma la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Qué mensaje? Un mensaje bastante fuerte, pero con mucha firmeza. ¿Qué quiere decir este mensaje, mi querido amigo? ¿Por qué Dios brinda un mensaje que suena como si fuera una amenaza, cuando en realidad es solamente una advertencia para que usted escuche y pueda entonces tomar nota y a la misma vez tomar la precaución necesaria para no cometer el error que menciona este mensaje? Este mensaje, mi querido amigo, no solo es fuerte, también es extenso. Y es por esta razón que este mensaje va a ser presentado en dos partes. La primera parte será la primera mitad y la analizaremos en este momento. La segunda parte o la segunda mitad la analizaremos en la futura presentación, que espero y desde ya lo invito para que me acompañe y podamos juntos realizar esta actividad aquí con la palabra del Señor. Este mensaje me da una advertencia y la he llamado una advertencia muy solemne, porque este mensaje me advierte a mí acerca de tres elementos. El primer elemento es la bestia. El segundo elemento es la imagen de la bestia. Y tercer elemento es la marca de la bestia. En otras palabras, el mensaje del tercer ángel me advierte a mí contra dos poderes que ya usted y yo hemos estudiado, y también con la marca distintiva o la señal distintiva que nos caracteriza a estos poderes. Analicemos estos tres elementos y luego entonces empezaremos a explicar el contenido de ellos. En primer lugar, la advertencia solemne del mensaje del tercer ángel me llama a mí a tener cuidado con adorar a la bestia y adorar a la imagen de la bestia. Es interesante, porque aunque el capítulo 13 me dice a mí que la tierra adora también al dragón y adora a la bestia y adora a la imagen de la bestia, el capítulo 14 en el mensaje del tercer ángel me advierte contra la adoración de la bestia y contra la adoración de la imagen de la bestia. ¿Será que estará bien adorar al dragón? Obviamente, la identidad del dragón me deja saber a mí que no es una opción. O adoro a Dios o adoro a Satanás. Pero ¿por qué la imagen de la bestia? ¿O por qué la bestia? Para entender esto, mi querido amigo, yo quiero que usted y yo comprendamos o ampliemos el significado del término adorar. Tratamos de explicarlo anteriormente en una presentación previa, pero vamos a ampliarlo un poco más para poder tener una mayor comprensión y poder entonces entender exactamente qué es lo que significa adorar. Hoy en día, siglo XXI, cuando se habla o se emplea el término adorar o adoración dentro de un círculo religioso o en un marco religioso, usualmente se piensa del acto de ir a una iglesia
participar a través de los cantos, a través de la oración, también participar escuchando el mensaje que se está proclamando, y entonces a eso le llamamos adorar a Dios. Es el término moderno o el significado del uso del término en este siglo XXI. Cuando se habla de adorar, o como en inglés le llamarían worship, siempre se está hablando de este tipo de actividad. Sin embargo, para poder entender mejor o más ampliamente el uso de este término, necesitamos ir a las Sagradas Escrituras, porque adorar a Dios va más allá de asistir a un servicio religioso donde voy a participar de cantos, de oración y voy a escuchar un mensaje que se proclama. Puede ser incluido o está incluido, pero va mucho más allá que eso. El término adorar, lo invito otra vez para que me acompañe a la pizarra donde hemos estado escribiendo. El término adorar se extrae del idioma original en el Nuevo Testamento, proskuneo. El significado y el uso de ese término es igual a como se utiliza en el Antiguo Testamento. Adorar o proskuneo significa, por el uso de la palabra, que usted va a besar en dirección al frente o hacia el frente. Recuerde, en el marco del Nuevo Testamento, en el contexto de una sociedad romana donde existía amo y siervos o esclavos, proskuneo era el término que se empleaba para que un esclavo o un siervo se arrodillara o doblara su rodilla y se inclinara hacia los pies del amo y los besara. Y de esa manera el siervo podía entonces demostrar públicamente su lealtad, su sumisión o su obediencia a ese amo. La palabra de Dios me dice a mí que ese mismo verbo lo toman los cristianos o los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, y después la iglesia cristiana, los líderes cristianos, para también referirse a su adoración a Dios, indicando que ellos, al igual que el siervo servía al amo, ellos también eran siervos de Dios. Y por eso usted encuentra que en varias ocasiones cuando Pablo escribe sus cartas, Pablo siempre comienza sus cartas diciendo: Pablo, siervo de Dios, o Pablo, siervo de Jesucristo. Ellos se consideraban siervos o esclavos de aquel que los liberó del pecado. Jesús el amo, el apóstol, el creyente, el cristiano, el siervo. Y entonces ellos, en calidad de siervos, estaban dispuestos a postrarse delante de Dios y besar al Señor. Y por eso quizás usted va a encontrar que cuando Jesús resucita, uno de los primeros actos de aquellas mujeres que se encontraron con él en el camino fue abalanzarse o irse hacia él y entonces tomar sus pies, expresando ese acto de adorar al Señor. Cuando usted va al Antiguo Testamento, sucede algo similar. Lo interesante es que los antiguos, tanto en el tiempo de Israel o los patriarcas, como en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que ellos adoraban a Dios de una manera bastante particular. Ellos se inclinaban hacia la tierra, y no solamente se inclinaban hacia la tierra para adorar a Dios, sino que inclusive ellos tomaban y acercaban su rostro hacia la tierra, o tocaban la tierra con su cara o la nariz. Es el elemento que sobresale de la cara. Usted lo va a encontrar a Abraham realizando ese tipo de postura. Va a encontrar también a otros patriarcas en el Antiguo Testamento, algunos otros profetas o reyes. Y en el Nuevo Testamento va a encontrar personajes que también hacen lo mismo,
¿Qué indicaban con esa postura con la cual ellos adoraban a Dios? Ellos indicaban con esa postura que al ellos postrarse, acercarse a la tierra y colocar su rostro hacia la tierra, indicaban que eso era lo más cercano que ellos podían tener al polvo. En otras palabras, se consideraban a sí mismos tierra, polvo y Dios era todo. Manera de exaltar a Dios. Y no solamente exaltaban a Dios considerándose nada y Dios todo, sino que a la misma vez con esa postura ellos daban a entender, y vuelvo otra vez a mi pizarra, indicaban lealtad a ese Dios, indicaban obediencia a ese Dios, indicaban que ellos entregaban todo su ser, toda su vida, todo su actuar, todo su pensar a Dios. E inclusive al postrarse de esa manera, ellos reconocían la superioridad de Dios sobre cualquier ser humano o cualquier asunto terrenal. Así que cuando venimos al Nuevo Testamento y de manera particular al libro de Apocalipsis, capítulo 14, donde Dios a través de este mensaje angelical nos advierte contra la adoración a la bestia y la adoración a la imagen de la bestia, nos está diciendo, no podemos cambiar nuestra lealtad a Dios por la lealtad a la bestia y a su imagen. No podemos desviar nuestra obediencia a Dios por la obediencia a la bestia o a su imagen. No podemos en ningún momento entregarnos a la bestia y a su imagen en lugar de entregarnos a Dios. Y por supuesto, no podemos reconocer a la bestia y a su imagen como superiores cuando Dios es superior. Así que el concepto de adoración es muy importante que usted lo tenga en cuenta, porque no solamente incluye ir a un lugar y realizar un servicio religioso, cantar y orar y eso es todo, sino que implica una entrega completa del ser hacia un sistema terrenal o hacia Dios. Y en este caso, el mensaje del tercer ángel me está diciendo a mí, yo no puedo desviar mi adoración a Dios, mi entrega total a Dios, por dársela a la bestia y a su imagen. Ahora bien, ya en nuestros estudios pasados encontramos la identidad de esta bestia. Un sistema que surge a principios de la historia de la iglesia cristiana, que desafortunadamente desvía a la iglesia cristiana, adopta prácticas y creencias que no son enseñadas en la Biblia y que a la misma vez pretende servir a Dios y seguir a Dios, y aquellos que no aceptan las enseñanzas o la estructura o la dirección de este sistema son perseguidos. Y concluimos que el único sistema en la historia de naturaleza religiosa que a la misma vez que decía seguir a Dios, perseguía al pueblo de Dios, es el sistema papal. Cuando usted va a la historia, mi querido amigo, va a encontrar que este sistema exigía la lealtad de las personas. Este sistema no se conformaba con nada menos que una entrega total de las personas a este sistema. Y tampoco se conformaba con que fuera considerado segundo o tercero, tenía que ser superior a todos los demás. Y por eso cuando usted lee en la historia, va a encontrar que durante la Edad Media no solamente las personas sencillas, pobres, se sometieron a este sistema, también las personas ricas y aún los mismos reyes gobernantes se sometieron a este sistema. Y muchos de ellos, hasta fueron humillados por este sistema. Hoy el Señor lo está llamando a usted, mi querido amigo, para que considere a quién le va a ser leal, a quién
le va a obedecer y a quién le va a entregar su ser. Porque este sistema, históricamente, 1798, recibió una herida de muerte. Y esa herida de muerte consistió en que ya no podía perseguir más, ni podía tampoco establecer su hegemonía sobre las gentes en la tierra. Pero la palabra de Dios en Apocalipsis, el capítulo 13, usted se acordará, nos dice que esta herida sería sanada. Quiere decir que una vez más este sistema volvería a dominar sobre la tierra y volvería a establecer su hegemonía sobre la tierra y volvería a perseguir a los que no aceptaran su liderazgo en la tierra. De pronto usted hoy en día no ve a este sistema realizando estas cosas en forma abierta, pero sí se lo ve ejerciendo influencia sobre los líderes del mundo y sobre las gentes en los diferentes países. Llegará el momento en que esta herida será sanada completamente. La advertencia también es contra la imagen de la bestia. Esta imagen de la bestia también es llamada en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, como falso profeta. Recibe dos nombres. Bien sea es imagen de la bestia porque refleja el mismo proceder y la misma naturaleza de la primera bestia, se comporta de igual manera que la primera bestia, o también se le llama falso profeta porque es un portavoz equivocado. Profesa representar a Dios y profesa hablar por Dios y profesa seguir las instrucciones de Dios, pero en realidad está siguiendo las instrucciones equivocadas. Así que este sistema, analizamos la vez anterior, representa a tres grupos que surgieron después de la Edad Media, después del surgimiento del sistema papal, y que inicialmente tuvieron buenos comienzos, pero que después fueron desviándose. El uno, el sistema protestante, o lo que le llamamos como protestantismo. Siglo XVI de la era cristiana, Martín Lutero, el líder de este sistema, y otros más, Juan Calvino y otros más, quienes, viendo el desvío de la palabra de Dios, llaman una vez más al mundo cristiano a regresar a la palabra de Dios y solamente dejar que sus conciencias fueran cautivadas por la palabra de Dios. Y por eso de ahí el lema que ellos adoptaron: la Biblia y la Biblia solamente. Pero desafortunadamente este movimiento protestante empezó también a mostrar falencias en su enseñanza. Y ya para el siglo XVII y siglo XVIII empieza a enseñar este movimiento que la Biblia es buena, es un buen libro, pero no es la única fuente de la revelación de Dios, ni es el único libro que me brinda a mí el conocimiento para obtener la salvación. Y entonces el protestantismo empieza a desviarse y a tomar otras fuentes. Considera que la historia, la filosofía y otras fuentes pueden también hablarme de Dios, enseñarme acerca de Dios y dirigirme a Dios. Y es este protestantismo que ya para mediados de 1800 está bastante desviado de la palabra de Dios, hasta el punto que no se sabe si creen o no creen en la palabra de Dios, y entonces lleva a otros movimientos a que surjan. Entre ellos está el movimiento de Charles Darwin o Carlos Darwin, el evolucionismo, un individuo que nace en una iglesia cristiana, se cría en una iglesia cristiana, pero termina hablando acerca de evolución o promoviendo evolución. Otros movimientos que surgen también
durante esta época. El mundo está confuso. La palabra de Dios no es claramente tenida o entendida. Y están aquellos, como algunos líderes, que consideraban que la Biblia era una historia de hadas. Dios sí existe, pero la Biblia es una historia de hadas y Dios simplemente está por allá lejano y ni se preocupa por nosotros. El movimiento deísta que usted encuentra en la historia. Y otros más, porque el protestantismo ya no se sujeta a la Biblia y no está dando un sonido certero al mensaje que inicialmente comenzó con Martín Lutero, Juan Calvino y otros más. Y es por eso que a finales del 1800 surge un nuevo movimiento, digámoslo, en protesta al protestantismo. Y este movimiento se llama el movimiento evangélico. Los evangélicos y los protestantes no son lo mismo. Son dos grupos diferentes. Si los quiere quizás tratar de identificar, les voy a mencionar algunos nombres. No lo hago en forma de crítica, solamente lo hago para que usted pueda identificar y entender la diferencia entre el uno y el otro. Por protestantes, usted puede encontrar iglesias como la luterana, episcopal, anglicana, presbiteriana, metodista. Todas estas son iglesias protestantes. Pero de ellas surge un grupo que ahora quiere hacer más énfasis en el evangelio y en la conexión con Dios. Y ellos se llaman evangélicos. Y de estos se forman diferentes congregaciones, como la Pentecostal, Asambleas de Dios, Bautistas, Iglesia Cuadrangular, etcétera, etcétera. Iglesia de Cristo, Iglesia de Dios, etcétera. Movimientos evangélicos. Y ya para principios del siglo XX, 1900, encontramos ya una marcada diferencia entre un protestantismo que es considerado liberal por su postura en cuanto a la Biblia y un movimiento evangélico que se considera más ortodoxo, más conservador, porque consideran que la Biblia todavía es la palabra inspirada de Dios. Pero desafortunadamente estos movimientos todavía mantienen conexión con el sistema papal. Como mencioné, mantienen el mismo día de adoración. Mantienen también la misma idea en cuanto a la inmortalidad del alma, en cuanto al tormento eterno y otros más. Y ya para finales del siglo XX o segunda mitad o finales del siglo XX, surge lo que yo les mencioné, el movimiento no denominacionalista. En otras palabras, las iglesias sin denominación o sin afiliación a alguna denominación, iglesias independientes, pero mantienen las mismas características. La palabra de Dios me dice a mí en el libro de Apocalipsis que estos grupos se unen bajo el rótulo imagen de la bestia, falso profeta, y se unen a la bestia para poder entonces llamar la atención, demandar la lealtad, la obediencia y la entrega de las gentes a los mensajes y al sistema que ellos proclaman. Y ahí es donde viene la advertencia de Dios en contra de adorar estos sistemas. Pero ahora noten ustedes algo, cómo esta adoración se amplía y cómo la advertencia se amplía. Porque no solamente el Señor desea que usted ni adore al uno ni adore al otro, el único que debe de ser adorado es Dios y nadie más. Pero Dios también ahora advierte tener cuidado de no recibir la marca de la bestia. Y esta marca es un elemento interesante, porque esta marca va a identificar a los que adoran a la bestia y a la imagen, de los que no lo hacen.
Entendamos en qué consiste este asunto de la marca de la bestia. Porque me dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, allá en el versículo 9, que esta marca ha de ser colocada sobre la frente o sobre la mano del individuo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Sabe usted, mi querido amigo? Mucho se ha escrito sobre esta marca en diferentes círculos cristianos. Mucho se ha hablado sobre esta marca en diferentes círculos cristianos. Y unos piensan que la marca va a ser un número que aparece en las tarjetas de seguro social aquí en los Estados Unidos, o en tarjetas de crédito, o va a ser un número que aparece en las barritas de códigos que están en los artículos cuando la persona va a comprar en los supermercados. Hay quienes inclusive creen que esta marca va a ser una estampa que se va a colocar sobre la frente literal del individuo. ¿Qué es esta marca? ¿Y cómo funciona esta marca? Entendamos en primer lugar el uso de esta marca. Y Apocalipsis es un libro que me brinda a mí una claridad bastante interesante. Porque cuando vamos a Apocalipsis, vamos a encontrar que el libro de Apocalipsis es un libro que me presenta contrastes. Mientras que me habla acerca de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, me habla de la ciudad enemiga, Babilonia. Mientras me habla el Señor del mar de vidrio, donde están de pie los redimidos, también me habla del lago de fuego, donde son lanzados los enemigos. Me habla de una mujer pura, me habla de una mujer ramera. Y estos contrastes me los presenta para poder entonces aprender a distinguir entre el error y la verdad. En el libro de Apocalipsis aparece otro contraste más. Y ese contraste que aparece es un contraste entre la marca de la bestia y el sello de Dios. Marca y sello. Y mientras que el sello de Dios distingue a los siervos y a los seguidores de Dios, la marca de la bestia distingue a los siervos y a los seguidores de la bestia. Ahora bien, Apocalipsis no me dice lo que significa la marca. La Biblia no me especifica claramente lo que significa la marca. Me da indicios, sí. Pero la Biblia claramente me dice a mí que es el sello de Dios. Le voy a dar algunas referencias, mi querido amigo. Allá en el libro del Éxodo, capítulo 31, versículos 13 en adelante, Dios presenta el sábado como su sello o como su señal que distingue a él y a su pueblo de otros pueblos. Y es la señal que Dios coloca o el sello que Dios coloca para que el pueblo sepa que él es santificado por él. Ese mismo sello o esa misma mención reaparece en el libro de Ezequiel, el capítulo 20, versículos 12 y 20. Donde una vez más el Señor dice, y diles mis sábados para que fuesen por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Distinguía al verdadero pueblo del falso pueblo. Y cuando venimos al mismo libro de Ezequiel, vamos a encontrar que hay un contraste en el capítulo 8 y 9 que nos empieza a ayudar a entender la diferencia entre el sello y la marca. Porque mientras que se presenta en el capítulo 8 y 9 del libro de Ezequiel a aquellos que se postran y adoran al sol, los que no hacen esa actividad reciben el sello de Dios. O sea, hay una distinción entre observar y adorar al sol y
observar y adorar a Dios en el sábado, según el libro de Ezequiel, capítulos 8 y 9. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios una vez más va a ser sellado. Y al igual que el pueblo de Israel fue sellado, al menos los justos fueron sellados en el tiempo de Ezequiel, previo a la destrucción de Jerusalén, en el tiempo final, el pueblo de Dios una vez más va a ser sellado previo a la destrucción de este mundo. Apocalipsis 7 se lo menciona. Y ese sello es colocado sobre la frente de los justos. Ahora bien, mientras que el sábado es presentado como el sello de Dios, no es una marca física en el cuerpo, o en una tarjeta, o en algún otro elemento físico. Es el día que reconoce a Dios como creador y como salvador. La marca que está en contraste con el sábado. Entonces me presenta otro día que está en conflicto por la adoración a Dios. Y ese día es el domingo. Mi querido amigo, de pronto usted está escuchando esto por primera vez. No se perturbe, pensando que ya en este momento, si usted va a la iglesia en domingo, ya está marcado. Si entiendo correctamente Apocalipsis, esta marca será impuesta cuando las autoridades declaren oficial y por ley que hay que guardar ese día como día de reposo. Léalo en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 15. Aquel que no reciba la marca será objeto de muerte. Y en segundo lugar, no podrá comprar ni vender, sino el que tenga la marca sobre su frente o sobre su mano. Ahora bien, cuando llegue el momento en que usted sea obligado, entonces empiece a entender que la marca va a ser colocada. Pero en este momento, cuando las leyes todavía no están dictaminando que usted debe de observar el domingo por obligación o de lo contrario vendrán consecuencias, Dios le está dando a usted este mensaje en este momento, es para que usted escuche, entienda, vaya a la Escritura, entienda por qué el sábado es tan importante para Dios desde el mismo comienzo y va a seguir por la eternidad. Y entonces tome su decisión de servir a Dios, ser leal a Dios, entregarle su ser a Dios, siguiendo los principios de Dios, no los principios establecidos y apoyados por el ser humano. Ahora, otro detalle que quiero que tengan en cuenta. Hay una distinción entre el sello de Dios y la marca de la bestia, porque el sello de Dios es colocado en la frente solamente. La marca de la bestia, me dice la Escritura, es colocada en la frente o en la mano. O sea, hay una opción para la marca de la bestia, frente o mano. No hay opción para el sello de Dios, simplemente en la frente. ¿Qué significa ser colocado en la frente? ¿Qué significa ser colocado en la mano? ¿Y qué involucra todo esto? Yo quiero invitarlo para que me acompañe a la palabra de Dios. Yo quisiera que usted fuese conmigo y analizase conmigo algunos pasajes bíblicos. Lo vamos a leer brevemente. El primer pasaje aparece allá en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 33. Primero vamos a entender por qué la frente, por qué el sello de Dios es en la frente y por qué la marca de la bestia puede ser colocada en la frente. Capítulo 31 de Jeremías, verso 33. Dios, hablándole al pueblo a través del profeta, les dice lo siguiente: mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribirélas en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo.
Entienda algo, mi querido amigo. Los hebreos utilizaban diferentes órganos del cuerpo para identificar las funciones que eran otorgadas a otras partes o que se debían de realizar. Por ejemplo, ellos utilizaban el término corazón para referirse a la mente. Y de ahí que ustedes y yo hoy en día utilizamos el término corazón para referirnos a asuntos sentimentales, cariño, etcétera. Te quiero con todo mi corazón, cuando en realidad el corazón lo único que hace es pompear sangre y dar vida, pero en realidad donde usted piensa, usted ama y usted analiza es con la mente. Así que la frente es el lugar donde Dios escribe su ley, para que entonces el individuo pueda cumplir con los principios divinos y pueda vivir en armonía con los principios de Dios. Otro pasaje que usted va a encontrar, lo vamos a leer allá en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 16, que es prácticamente una repetición. Esto no es un asunto solamente del Antiguo Testamento, mi querido amigo. Esto es un asunto tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. En otras palabras, es un asunto bíblico que no solamente tiene que ver con Israel, tiene que ver con los cristianos, tiene que ver con todo aquel que profesa creer en Dios y que quiere servir a Dios. Capítulo 10 del libro de los Hebreos, versículos 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Repito, estoy leyendo Hebreos 10, versículos 16 y 17. Daré mis leyes, ¿en dónde? En sus corazones. Lo mismo que aparece en Jeremías. En otras palabras, va a escribir ¿en dónde? En la frente. Y luego me dice, y en sus almas las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Así que la frente es el sitio donde el Señor escribe su principio para que cuando ustedes actúen en su diario vivir, puedan hacerlo siguiendo los principios de Dios. Por eso es que en la antigüedad la gente, el solo pensar matar a alguien, le era horroroso. Robar a alguien, no lo hacían. No tenían 10 mandamientos. Nota el caso de Abraham, nota el caso de José, nota el caso de Jacob. No habían 10 mandamientos escritos en 2 tablas, pero ya ellos sabían que no era correcto matar, correcto adulterar, no era correcto tampoco robar, adorar otras imágenes o dioses. ¿Por qué? Porque la ley estaba escrita en sus frentes. Y el pacto de Dios era que en este tiempo final volvería a escribirla nuevamente o la reiteraría en nuestras mentes, para que supiéramos que los principios de Dios no eran temporales, sino que son eternos. Tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento, tanto para Israel como para la iglesia. Ahora, el sello de Dios es colocado en la frente, porque es en la frente donde está la ley de Dios grabada y de manera central el 4.º mandamiento de la ley de Dios, el sábado. Pero cuando la marca de la bestia es colocada en la frente, indica entonces que el individuo va a seguir instrucciones de la bestia y va a seguir un día de adoración que indica la bestia, no el que indica Dios. ¿Cuál usted quiere seguir, mi querido amigo? ¿Quiere seguir las instrucciones de Dios y la ley de Dios escrita en su mente? ¿O quiere seguir las de la bestia? Pero a la misma vez de que es escrita en la frente, bien sea el sello de Dios o la marca de la bestia, la opción para la marca de la bestia también es ser colocada en la mano. ¿Y qué significa ser colocada en la mano? El uso de la palabra mano en la Biblia. Es importante también entenderlo. Y para ello quiero también invitarlo para que usted me acompañe y leamos algunos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 9. Libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 9. Recuerde, para usted entender Apocalipsis necesita hacerlo a la luz del resto del canon bíblico. Capítulo 13, versículo 9. Me dice la Escritura, instrucción de Dios. Quizás comencemos a partir del versículo 8. Contarás en aquel día a tu hijo diciendo, hácese esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Está en el contexto de la Pascua.
y serte ha como señal sobre tu mano, como una memoria delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. ¿Qué indica la mano? O estar escrito en la mano. Indica que usted no solamente va a creer en los principios divinos, indica que usted va a actuar, va a vivir esos principios divinos. Los va a realizar, va a practicarlos. Pero a la misma vez también, vayamos al pasaje de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, libro de Deuteronomio, capítulo 6. Leamos del versículo 4 hasta el 8. De pronto un pasaje que le suene familiar. Este es Moisés hablándole al pueblo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todo tu poder. En otras palabras, vas a amar a Dios con todo tu ser. Eso es lo que quiere decir adorar a Dios. Todo tu ser. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, la mente. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vas a estarlas no solamente memorizando, vas a estarlas repitiendo, actuándolas. Verso siguiente, verso 8. Has de atarlas por señal en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus portadas. ¿Qué significa entonces ser colocada en la mano? Quiere decir entonces que la persona va a actuar según lo que se le ha instruido. No solamente lo va a creer, no solamente lo va a aceptar, también va a actuar en armonía con esa instrucción. Ahora, aquí hay algo interesante, mi querido amigo. Porque la palabra de Dios también me dice a mí que hay algo negativo que se identifica con el uso de la mano. Y ese algo aparece allá en el libro de los Números, y le voy a dar la referencia, libro de los Números, capítulo 15. En el libro de los Números, Dios me presenta a mí que hay dos tipos de pecado. El primer pecado aparece en el versículo 24. Y será que si el pecado fue hecho por yerro, en otras palabras, por equivocación, con ignorancia de la congregación, entonces habrá sacrificio y habrá mediación y será perdonado el individuo. Pero luego entonces está el segundo tipo de pecado, verso 30. Mas la persona que hiciere algo con altiva mano, así el natural como el extranjero, a Jehová injurió. Altiva mano quiere decir a propósito, sabía lo que estaba haciendo. Y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo. En otras palabras, dos tipos de pecados. Uno, el que se comete por ignorancia, y el otro el que se comete con mano altiva o adrede, a sabiendas. Este mismo principio aparece en el Nuevo Testamento, mi querido amigo. Léalo también allá en el libro de los Hebreos. En el libro de los Hebreos, allá en el capítulo 9. Me dice a mí la palabra del Señor, allá en el libro de los Hebreos. Capítulo 10 del libro de los Hebreos, versículos 25 y 26. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora note el versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, o sea, mano levantada, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. O sea que esta situación no solamente del Antiguo Testamento, también es del Nuevo Testamento.
Ahora apliquémoslo al asunto de la marca de la bestia, mi querido amigo. ¿Por qué la opción entre la frente y la mano? La opción es porque mientras unos van a actuar sabiendo que está mal a conciencia, pero van a aceptar la marca de la bestia y van a seguir las instrucciones de la bestia, y por eso la marca va a ser colocada en la mano. Sabiendo que está mal, a conciencia lo hacen, o adrede lo hacen. ¿Por qué es colocada en la frente? Porque en la frente ellos han permitido que se les grabe los principios, las instrucciones, las normas de la bestia, sin saber que eran equivocadas. En otras palabras, en ellos se repite la misma historia de Adán y Eva en el principio. Cuando usted lee 1 Timoteo capítulo 2, Pablo me aclara que en el principio, mientras que la engañada fue Eva, Adán no fue engañado. Léalo en 1 de Timoteo capítulo 2. Eva pecó por yerro. Fue engañada. Su mente fue confundida. Pero cuando Adán peca, Adán sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba mal. Y más sin embargo, decidió tomar y comer el fruto para seguir con la misma suerte de su compañera. En el tiempo final, mi querido amigo, van a haber solamente dos tipos de cristianos. Todas estas diferentes denominaciones, grupos religiosos, aunque quizás mantengan sus nombres, pero la ideología va a seguir adelante. Y solamente van a mantenerse dos grupos de cristianos. Uno, los que reciban el sello de Dios, porque van a seguir los dictámenes de Dios y van a cumplir con los principios divinos, incluyendo el sábado, séptimo día de la semana, cuarto mandamiento. Y aquellos que o bien sean engañados por el sistema papal o el sistema protestante, sistema evangélico, que siguen las mismas ideologías, los mismos conceptos, o aquellos que van a actuar sabiendo que están equivocados, guardan un día equivocado, pero que prefieren más bien evitar ser atormentados, ser perseguidos, y prefieren entonces aceptar este otro sistema. No sé dónde usted se encuentra, mi querido amigo, en este momento. No sé si usted se sienta confundido. La palabra de Dios es diáfana. Y no creo que sea ninguna coincidencia que en este momento usted me esté escuchando esta presentación o también las presentaciones anteriores. Dios lo está llamando a usted, porque Dios desea que usted conozca este evangelio, que usted conozca este mensaje. Y en la medida en que nos estamos acercando rápidamente al tiempo del fin y a la segunda venida de Jesús, que usted tenga la oportunidad de poder salir de algún sistema confuso y aceptar la claridad del evangelio del Señor. Con esto en mente, lo invito a un detalle más, mi querido amigo. Porque no solamente el mensaje del tercer ángel me da a mí una advertencia solemne. Cuidado con adorar la bestia, o cuidado con adorar la imagen de la bestia. Solamente puedo adorar a Dios, entregarle mi ser a Dios, mi obediencia, sumisión, etcétera, solamente a Dios. Cuidado con recibir o aceptar la marca de la bestia. En otras palabras, necesito tomar la decisión de seguir y recibir el sello de Dios, guardar el día que el Señor me ha presentado, a diferencia de otro día que es extrabíblico, no encuentra apoyo bíblico, sino que también a la misma vez de que hay una advertencia, el verso 10 me presenta ahora consecuencias a esa advertencia. El verso 10 me dice que aquel que decida adorar la bestia y a su imagen y recibir la marca, va a beber del vino del furor o de la ira de Dios, que es derramado puro o sin mezcla en su copa, y será atormentado con fuego y azufre
delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y su humo asciende por los siglos de los siglos y no tiene reposo, día ni noche, los que han tomado esa decisión. ¿Qué significa esta consecuencia? ¿Qué significa, mi querido amigo? Que aquel que decida seguir a la bestia y a su imagen va a beber del vino de la ira de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que va a ser atormentado por los siglos de los siglos? Y su humo va a ascender y no va a haber reposo día ni noche. Querrá decir entonces que el Señor, un Dios de amor, como lo presenta la Escritura, se va a satisfacer o se va a gozar de ver a sus criaturas sufrir, ser atormentadas por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. ¿Qué quiere decir con que el humo del tormento va a ascender? Yo quisiera de manera particular hacerle una invitación a usted en este momento. En la próxima presentación que vamos a tener, vamos ahora a trazar la segunda mitad de este mensaje. Vamos a hablar de esa consecuencia o consecuencias de recibir la marca o adorar a la bestia. Una vez más, Dios desea que usted tenga claridad en cuanto a este tema. Y yo deseo invitarlo para que usted se una conmigo en la próxima presentación. Es un asunto que tiene que ver con su salvación, que tiene que ver con mi salvación. ¿Es un asunto de vida o es un asunto de muerte? Y Dios desea que usted tenga vida y que usted viva por la eternidad. ¿Quisiera usted, mi querido amigo, aceptar la invitación? ¿Quisiera usted obtener la vida que el Señor le ofrece? ¿Y quisiera seguir usted los dictámenes que Dios graba en su mente? No los de un sistema humano extraño, pero lo que Dios graba en su mente. Si ese es su deseo, yo le invito para que ore conmigo en los próximos segundos. Padre, una vez más, gracias por tu bendición y oro por los que me están escuchando en este momento. Sé con ellos, guíalos y bendícelos. Por Jesús te lo pido. Amén.